día de hoy vamos a dedicarlo también como ayer a contestar preguntas. Ahí nos vamos a ir equilibrando. Cuando sean exposiciones son menos preguntas, cuando no tengamos exposiciones más preguntas y respuestas. Nos quedamos pendientes ayer. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que por la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32 mil millones de dólares, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre. Y saber las razones y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos y cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia en el país? Sí, bueno, acerca de lo primero, el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito. Es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos, o por decirlo amablemente. Pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima, así como el gas y el amoníaco para la urea, son procesos distintos. Y pues las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía pues todo el fertilizante, se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes. Y con la privatización que inicia Carlos Salinas, se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de Pajaritos tiene su historia. No se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa. Y esa empresa le vendió al señor Ancira y el señor Ancira consideró que
no era negocio poner a producir la planta y se abandonó. Y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas, todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contraloría Mayor de Hacienda tiene auditorías, es en esta planta de Pajaritos. Es lo que tenemos de información. La denuncia sobre esta planta se puso el 5 de marzo. Ya no hubo punto final. Sí lo está persiguiendo esta administración. Es que ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa. O sea, no solo la pública, yo incluso lo denuncié. Pero también había al interior del gobierno, inclusive de Pemex. Hubieron funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la función pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que hubieron irregularidades. Ya estaba la investigación. Lo que pasa que no se le daba curso. Entonces, cuando llegamos nosotros, encontramos esto y les comentaba ayer que para poder rehabilitar las plantas, porque en general también es importante que se sepa, las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de 3.500 trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión. La planta de Camargo tiene 16 años parada con 150 trabajadores. ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente? Pues no tengo las cuentas al detalle, pero es mucho. Es como el caso, hablábamos de los gasoductos. Si tenemos que hablar y buscar una solución, porque en las cláusulas de esos contratos leoninos se establece que si el gasoducto está parado, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar a la empresa. Por eso los de la empresa no se preocupan mucho en que se resuelvan los problemas, en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, porque están recibiendo recursos. Son de las cosas que estamos atendiendo y vamos a seguir hablando con los opositores para ver los daños que se han ocasionado, si no se les ha atendido. En algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando. No es general esto, pero sí hay estos excesos, abusos. Entonces ya no se puede permitir
que esto siga sucediendo, pero son pérdidas para el gobierno, son pérdidas para la hacienda pública, es dinero de todos los mexicanos y estamos obligados a cuidar el presupuesto. Ese es el tema. ¿Qué otra cosa me preguntaste? El Consejo Coordinador Empresarial y sus preocupaciones sobre la cancelación de la Carlos Salazar, lo dije aquí, es una persona honorable, ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada, sector público y sector privado. A lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. Sí, es que el acuerdo que tenemos desde hace ya algún tiempo, es más, lo dije desde el inicio, es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron. Porque él dice que hay un crecimiento de la plataforma de 75,000 barriles diarios. No, por eso hablo de que hay un problema de información que vamos a aclarar porque no hay ningún problema con Carlos ni con el sector empresarial. Nada más les digo que la reforma se aprobó hace 4 años, se entregaron 107 contratos y el reporte que tengo, por eso es una cuestión de información, es que cuando mucho la producción de estos contratos es de alrededor de 20,000 barriles diarios. Y bueno, acuérdense ustedes lo que decían cuando se iba a aprobar la reforma energética. Pero no solo es de acordarse, están los papeles, están los documentos, los considerandos de las leyes que llevaron a la reforma energética. Se hablaba que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, gracias a la reforma energética. Y esto no sucedió, fue un fracaso. Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción les estoy informando que de todos los contratos solo ha habido una producción de 20,000 barriles. Pemex está produciendo 1,680,000 barriles. Y con las rondas que tuvieron que ver con la privatización, o para no decirlo así, con los contratos, 20,000 barriles.
Entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados? Entonces, ¿qué fue lo que les dije desde el principio? Ustedes abren o se cierran la puerta, abren la puerta o la cierran. Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí, podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas. Pero si no hay inversión, entonces ¿para qué nuevas concesiones? Vamos a caer en lo que se hizo con la minería. Saben que entregaron en el periodo neoliberal pues como 60 millones de hectáreas del territorio nacional, 30–40% del territorio nacional en concesiones. Pues ¿cuándo se acaban de explotar esas extensiones en minería? Ahí sí, miles de años se llevarían. ¿Cuánto están explotando de las concesiones? Muy poquitos. Es como una especie de las llamadas tierras en manos muertas. Son buenos estos temas para el análisis. ¿Qué hicieron? Muchos recibieron las concesiones y se fueron al mercado financiero, a la especulación. No todos los que tienen concesiones las están explotando, es decir, están invirtiendo. Aún así, nosotros no estamos revocando contratos, ni en la minería, ni en el petróleo. Estamos respetando los contratos, porque consideramos que los contratos son sagrados. Lo único es pues no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra solo para la especulación. O sea, creo que queda claro. Ahora, si los que tienen los contratos para la exploración y para la producción de petróleo invierten y extraen petróleo, bienvenidos. Pero si no hay inversión, solo tengo información de 2 empresas, una nacional y una extranjera, que a finales de este año van a estar ya extrayendo, una 20,000 barriles y la otra lo mismo, o sea, 40,000 barriles a final, perdón, de este año, al final de este año. Esa es la información que tengo. Entonces, es cosa de ver los datos. ¿Por qué a veces se dice de que sí hay producción en los contratos? Porque ya fueron contratos de pozos que estaban produciendo, de campos que estaban en producción, con Pemex, se entregan, pero ya estaban produciendo, no se trata de producción nueva. Eso es lo que se aclara, pero que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera. Es muy buena la relación y repito, Carlos
Salazar es una persona honorable. Si acaso hace falta intercambiar información y por lo que corresponde a nosotros yo no me voy a dejar cucar, es decir, no quiero pleito, pero sí hay muchos interesados en que nos confrontemos. Bueno, como parte de los acuerdos generales, esto de los contratos y demás, el que no aumenten los impuestos, el que no haya una reforma fiscal, el que no se modifiquen las reglas, yo no planteé en campaña, ni es un compromiso, que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo una reforma electoral. Yo sostengo que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar. Por ejemplo, me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave, y eso ya se logró. Me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y se logró. Me importaba mucho lo de la extinción de dominio y ya se logró. Me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos. Me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el presidente de la República y bajar los sueldos. Entonces, esas son las ajustes, adecuaciones al marco legal. Entonces, no planteé nada en lo electoral. Esto no significa que no deba de hacerse. En primer lugar, somos tres poderes y los legisladores son independientes, son libres, es un poder autónomo que puede llevar a cabo las reformas que considere. Esa es su función del poder legislativo. En lo que corresponde al Ejecutivo, nuestra agenda es otra para la presentación de iniciativas de ley, sobre todo para este primer periodo de gobierno. Pasando el primer periodo de gobierno, sí, se van a hacer ajustes en este tema. Nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato. O sea, y es el Poder Legislativo el que va a resolver sobre este asunto. Lo que nosotros tenemos como compromiso, y para eso no hace falta modificar la ley, es que no haya fraude electoral. Logramos en esta elección pasada que por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal. Acuérdense ustedes cómo hace poco hasta los secretarios del gobierno federal se les asignaba una región, un municipio, para ir a hacer labor en favor de un partido. Hace poquito, nada más que es de mal gusto que yo lo esté recordando aquí, más atrás, yo recuerdo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte se erizó la
fue el delegado en Tamaulipas. Y al día siguiente, a los 2 días de la elección, se grabó una llamada en donde Cerizola le agradecía al gobernador de Tamaulipas, de aquel entonces, Hernández. Sí, le decía, oye, gracias, estamos muy contentos contigo. Te pasaste y te agradecemos mucho. El secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, hablando con el gobernador, porque era como el delegado para la elección. Digo, recuerdo esto porque se insiste en que es lo mismo y yo tengo pues que decir que no. No me puedo quedar así callado, ¿no? Para que no prevalezca la amnesia. Entonces, el compromiso que hicimos es no al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, no la entrega de despensas, no al frijol con gorgojo. Entonces, todo eso, pues en esta elección, por lo que corresponde al gobierno federal, se cuidó. Ni siquiera fui a esos estados, por eso estoy ahora visitándolos. Ayer estuve en Aguascalientes, voy a estar el fin de semana en Quintana Roo, porque hubieron elecciones y no había visitado estos estados. Pero ya pasamos, ayer fue de aquí para acá, ahora vamos a… Señor presidente, buenos días. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Son tantos y tan fuertes los problemas de corrupción que pareciera que los más pequeñitos ya ni siquiera interesan, pero yo quiero plantearle algunos de los pequeñitos, a reserva de que sigan los temas más fuertes. A mí me preocupa algo del saqueo que se sigue dando en ciertos sectores. Por ejemplo, está el caso del Centro Social y Deportivo Censodep, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Está ubicado aquí al sur de la ciudad. De este centro social se sustrajeron bombas de calor para las albercas con valor de 1.5 millones cada una. Se llevaron tanques gigantes de diésel de 25,000 litros, hasta con recarga de 250,000 pesos. La tarde del 23 y 24 de mayo se llevaron en varias mudanzas por la puerta 2, 8 carritos de exhibición con valor de 12,000 pesos. Todo quedó grabado en video. Si usted ordena una investigación lo va a encontrar muy fácil. Esas instalaciones también se rentan para grabar telenovelas, para hacer series. Ahí se grabó la del Señor de los Cielos. Y todo ese cobro de renta nunca ha ingresado a las arcas del Centro Social ni de la Secretaría de Agricultura. El titular es Pedro Hernández Solorio, que fue nombrado directamente por José Eduardo Calzada Rovirosa. Solorio fue el titular del deporte en Querétaro en la administración pasada. El secretario se lo trae para acá, a la Ciudad de México, y lo nombra ahí. Hay faltantes muy fuertes. Usted nos decía que le ayudábamos mucho. ¿Cuándo es eso? Esto fue este año y le digo, el último saqueo fue la tarde del 23 y 24 de mayo. O sea, son cosas muy recientes. De hecho, antier a las 9 de la mañana fue el abogado general de la Secretaría, de nombre Francisco Consuelo Gutiérrez, a revisar este caso.
revisar este caso porque les está preocupando mucho que en esta administración funcionarios que vienen detrás siguen saqueando. Ese es un tema nada más. Quisiera referirme a otros dos muy puntuales para no alargarme. El segundo tiene que ver con un contrato que firmó Capufe y la empresa Intermex, comercializadora internacional, por 1.128.149.071 pesos con 89 centavos para subcontratar personal especializado en operaciones y conservación de la red carretera nacional. Cuando se entra a este proceso de licitación se exige una fianza del 10%, ¿sí?, que es cercana a los 24.678.260 pesos con 95 centavos. Se entró a la licitación y se aportó el mínimo y de todos modos la ganaron y la obtuvieron. Este es también por si usted quiere instruir para que se cheque. Y el tercer caso, que va más o menos por el mismo asunto, es algo que ya habíamos platicado aquí incluso en la conferencia, de que se estaba licitando por arriba de lo que ya se hacía antes y que se estaban otorgando licitaciones a sobreprecio. Usted nos decía que sí, que se había dado cuenta ya de esto. Documenté un caso que tal vez le puede también interesar, es el de la empresa Sincronía Médica Aplicada, CIMA, de Nayeli Guevara. Ella obtuvo en la licitación LA 0070 00999 E de Ernesto 249 del 2019, un contrato de imagenología por 298 millones, cuando hubo dos ofertas antes mucho más bajas, una por 821 y una por, perdón, obtuvo una de 298 y hubo una antes por 262 y otra por 291. La que obtuvo la licitación estuvo 37 millones arriba, 14% arriba. Entonces la pregunta es, señor presidente, ¿qué está pasando? ¿Se sigue saqueando instalaciones? ¿Se sigue comprando a sobreprecio? ¿Se siguen incumpliendo los procedimientos, las reglas, las normas? No está cooperando el equipo que hay por ahí, ¿no? Esa es la primera, y le aporto los datos por si usted quiere checarlos. Y la segunda, si usted me lo permite, ese ya es de otro tema, no es por insistencia personal, sino que es lo que nos dice la gente. Nos preguntan los adultos mayores que si les va a dar la sorpresa a un año de que usted triunfó en las urnas, de que si ahora sí ya van a tener su pensión este 1 de junio, porque todavía ronda el 20% de los adultos mayores que no reciben pensión y cuando van a los almacenes introducen su tarjeta para comprar, no sé, productos básicos, alimentos, medicinas, y los rechazan sistemáticamente. Quisiera ver si nos puede dar la cifra, qué porcentaje es el que falta de los adultos mayores para que tengan su pensión. Muchas gracias, señor. Muy bien. Mire, las tres denuncias que estás haciendo se van a investigar y aquí mismo vamos a dar respuesta. Por ejemplo, ayer o antier se habló de que en el Senado habían servidores públicos que estaban cobrando más que lo que gana el presidente y ya se aclaró de que no hay ningún funcionario público en el Senado que gane más que lo que obtiene el presidente. Creo que hubo una información del Senado, ¿no?, al respecto. Está abierta la investigación sobre lo de la CONADE y aquí se va a dar a conocer también el resultado. Y estas tres, y es algo muy importante el que se puedan hacer estas denuncias. ¿Qué pasa
Bueno, que se está limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero falta terminar de limpiar por completo, porque estaba infestado de corrupción el gobierno, en todo. Desde los grandes robos hasta el robo de menor cantidad de recursos, pero en general ese es el problema principal que enfrentamos y ya estamos limpiando, va a llevar su tiempo, pero va a quedar limpio el gobierno de corrupción y no hay impunidad. Y esto ayuda mucho, porque pues ustedes están recibiendo denuncias, el trabajo del periodismo es de investigación y nos ayudan bastante a que todo esto se investigue. Es una Contraloría ciudadana, porque al final de cuentas ustedes representan a la gente. Yo se los agradezco mucho. Entonces, vamos a investigar los 3 casos y va a haber respuesta. La otra pregunta. De los adultos mayores. Llevamos como el 90%. En general, debemos de apoyar a 8.500.000 adultos mayores en el país, porque ahora se incluye a todos, a los que también reciben una jubilación en el seguro, en el ISSSTE, en Pemex, en las Fuerzas Armadas, en la Comisión Federal de Electricidad, a todos, es universal. Por eso aumentó mucho y además se entrega el doble, porque les entregaban 1.160 pesos y ahora son 2.550 nacional. Pero hablando de lo mal que estaba el gobierno, aunque parece sencillo, si ya el seguro le está pagando una pensión a trabajadores y ya tiene censos y se sabe cuántos son mayores de 68 años, pues resultaría fácil que de ese padrón se sacara a los que además de la pensión del seguro van a recibir este apoyo adicional que no recibían. Estamos hablando de como 1.500.000 que deberían de recibir este apoyo de asegurados del Instituto del Seguro Social. Bueno, resulta que los padrones no están bien hechos del seguro, como tampoco los del ISSSTE, ¿sí? Y llevamos como 4 meses pasando los padrones del seguro al padrón general para los apoyos a adultos mayores.
validar esos datos con todos los elementos que tienen y en las mismas cuentas que tienen los derechohabientes darles el dinero, o sea, mandarles el apoyo adicional. Bueno, nos faltan nada más en el seguro 300,000 que están mal los datos de los trabajadores. Entonces, es un trabajo que se está llevando a cabo, por eso la demora, por eso el 90%, pero tenemos que avanzar y terminar. Lo otro que se dificulta es el entregar el apoyo en comunidades muy apartadas, porque solo hay sucursales bancarias en el 70% de los municipios. Esto es de las cabeceras municipales. Entonces, hay municipios completos, como comunidades donde viven adultos mayores, que no tienen cómo recibir el apoyo. Y ya no queremos seguir manejando efectivo, queremos que todo sea por tarjeta, pero tenemos que resolverlo para que lo que era Bansefin y ahora va a ser Banco del Bienestar se extienda y tenga sucursales en todos los pueblos, para que el adulto mayor, como el becario, como la persona con discapacidad, tenga su tarjeta. Entonces es un proceso, por eso hay esta demora. En el caso de la Ciudad de México, como cambió el sistema, ya no es la tarjeta para ir al centro comercial y adquirir una cantidad para la compra de alimentos o de bienes, sino ahora es también dinero en efectivo. Como hay ese cambio, también está demorándose, pero ya se están entregando las tarjetas y yo espero que muy pronto se regularice todo. Eso es. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Se ha hablado mucho sobre la xenofobia y los ataques a los grupos centroamericanos. El fin de semana ya se documentó que hubo un ataque a un albergue en la ciudad de Mexicali. ¿No sería este un buen momento para reforzar las medidas de seguridad hacia esta población? Eso por un lado. Y por otro, sobre el proceso, sobre la posibilidad de la revocación de mandato, ¿no estaremos en un escenario en el cual habría 3 elecciones en el mismo año? O sea, imaginemos que fuera la consulta en marzo, pero que usted no resultara ratificado. Tendríamos que tener la consulta en marzo, la elección normal en junio y aparte, ¿cómo funcionaría? ¿Habría una una elección presidencial en 2021 para un sustituto suyo? Ahí, ¿cómo sería el escenario? O si usted no es ratificado, nos esperaríamos hasta 2024 para la siguiente elección presidencial. ¿Cómo funcionaría ahí? Gracias. Bueno, de acuerdo a la Constitución, si la renuncia del presidente se da antes de los 2 años, se convoca elecciones. Si no es así, entonces el Congreso elige, pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección. Y no hay que tenerle miedo a las elecciones. O sea, es costoso porque lo hicieron costoso para imponer la antidemocracia. Simularon, como en otros casos, con aparatos onerosos
Por eso cuestan tanto las elecciones en México. Eso no pasa en otros países del mundo. O sea, el costo de las elecciones en México es de los más elevados en el mundo. Y es de los países con más antecedentes de fraudes electorales en el mundo. Es como todo, cómo crearon toda esta constelación de instituciones, que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto Anticorrupción, que la manifestación de bienes, que no sé cuántas cosas. Y creció la corrupción en el periodo neoliberal como nunca. Ya lo hemos dicho, nunca se había visto un saqueo en México, en toda la historia, como el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, ni siquiera en los 3 siglos de dominación colonial. Lo podemos ver con datos. ¿Cuánto se llevaron de oro y de plata a Europa en los 3 siglos de dominación colonial? ¿Y cuánto han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal? Pues en 36 años significa como 5 veces más lo que han extraído de minerales en el periodo neoliberal que lo que se llevaron en 300 años los colonizadores. O sea, un saqueo sin precedente. Acabaron con todo. Nomás que, decía yo, tenía tanto la nación que todavía dejaron cosas, y con esos bienes que nos dejaron vamos a rescatar a México, vamos a sacar adelante al país. Entonces, sí, a tu pregunta,